buen día tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este canal en el que estamos generando material didáctico para complementar el curso de Fundamentos de Diseño Digital. Lo anterior es debido al confinamiento en el que seguimos actualmente y con lo que veremos el día de hoy podremos resolver la práctica de circuitos MSI y LSI y estaremos en condiciones de elaborar el siguiente video. Les comparto el grupo de WhatsApp, que es el medio de comunicación para resolver todas sus dudas. Gracias nuevamente por acompañarnos, yo soy Faz, comenzamos. Ok, vamos a comenzar con la práctica de MSI y LSI. Y recuerden que para la práctica hay tres circuitos que hay que resolver. El primero de ellos es implementar un circuito multiplexor como el que se muestra a continuación y podrán observar la figura que dice 4 MUX 2 a 1. ¿Qué significa esto? Que yo tengo 4 multiplexores 2 a 1 en este bloque, representados de esta forma que tengo aquí a la derecha. Las entradas van a ser las de cada uno de los multiplexores y si ustedes observan tengo una sola línea de selección que controla el flujo de la información hacia la salida. Por lo tanto, la terminal de selección de todos los multiplexores van conectadas a un solo punto. Ok, para que yo pueda resolver el problema número 1 de la práctica, necesitamos primero entender cómo podemos resolver un multiplexor 2 a 1. El ejemplo que tengo aquí es un MUX 2 a 1 en donde mis entradas son A0, A1, tengo mi línea de selección y mi línea de salida que es la W. En la descripción de los pines o los puertos de entrada-salida, yo tengo aquí que la entidad va a corresponder a definir esos pines de entrada y esos pines de salida. La estructura que vamos a usar para resolver este MUX 2 a 1 va a ser un proceso. ¿Qué es un proceso? Es una forma de hacer una lista de operaciones secuenciales y yo voy a utilizar la estructura del if then, estructura en lenguaje C, y cuando se cumple una condición, pues yo puedo realizar un proceso. En el caso de que no se cumpla, pues entonces realizo otro. En la descripción de la sintaxis de la estructura if then else, recuerden que aquí donde dice process se genera algo que se llama lista sensitiva. Una lista sensitiva es todas esas variables que van a estar cambiando, que por lo general casi siempre son las variables de entrada. Podrán observar que aquí entre paréntesis tengo las entradas del multiplexor que constantemente pueden estar cambiando y otra terminal que cambia es la línea de selección. Por eso es que aquí dentro de estos paréntesis esta lista sensitiva es en donde colocamos esas variables que van a estar cambiando permanentemente. Ok, si yo comienzo aquí la estructura del if, preguntamos si la terminal de selección es igual a 0. Si la terminal de selección es igual a 0, incluso podemos verlo aquí en el dibujo, la salida W va a estar conectada a la entrada A0 y entonces se coloca esta primera ecuación. En el caso de que no se cumpla, en el que la selección ahora sea igual a 1, pues entonces sucede aquí el switcheo y entonces la salida va a ser igual a la entrada a 1. De esta forma es como yo puedo resolver un MUX 2 a 1. La sintaxis está mostrada aquí en pantalla. De alguna manera también aquí la sintaxis me dice que debo determinar la estructura del if. Terminamos la estructura del proceso y terminamos de la arquitectura. Teniendo la información anterior, lo que yo tengo que resolver son 4 MUX 2 a 1. Si recordamos, la terminal de selección va conectada a un solo punto. Es decir, todos los multiplexores se van a comportar al mismo tiempo dependiendo de qué valor va a tener la terminal de selección.
y de esa forma es como yo puedo obtener las ecuaciones de salida. Es decir, si mi terminal de selección es igual con 0, pues entonces yo puedo observar que W va a conectarse a A0, la salida X se va a conectar a B0, la salida Y se conecta a C0 y la salida Z se conecta con D0, y yo tengo aquí una serie de ecuaciones que se van a cumplir la selección sea igual con 0. En el caso de que la selección ahora sea igual a 1, recuerden que el multiplexor switchea hacia la otra entrada, y por eso que tenemos este juego de ecuaciones, el cual me van a dar el comportamiento cuando la terminal de selección es igual a 1. Teniendo este paquete de ecuaciones, yo puedo ya estructurar la parte de la arquitectura. Recuerden que vamos a definir un proceso y se genera esta lista sensitiva. Recuerden que aquí la sintaxis corresponde en colocar entre paréntesis todas aquellas variables sensibles que van a estar cambiando, y generalmente son las terminales de entrada. Por eso es que aquí yo coloco prácticamente todas las líneas de entrada. Ok, comenzamos la estructura del if then else, y primero preguntamos si la if then else, y primero preguntamos si la selección es igual con 0. Si la selección es igual con 0, entonces se va a cumplir este juego de ecuaciones, que es el que estoy colocando después de la estructura del if, porque la selección es igual con 0. En el caso de que no, tenemos que la selección, si es igual a 1, ahora el paquete de ecuaciones va a corresponder a estas de aquí, y por eso es que después del else voy a colocar ese paquete de ecuaciones de este lado. Recuerden cerrar el if, cerrar el process, y toda esta estructura es la que yo voy a colocar dentro de la arquitectura para resolver el circuito de los 4 MUX 2-1. Recuerden que en la entidad me hace falta definir, aquí no está descrita, pero sabemos cuáles son mis entradas, sabemos cuáles son mis salidas, y recuerden que la selección también es una terminal de entrada y solamente es una, la cual controla a los 4 multiplexores, ¿sale? Entonces de esa forma es como yo resuelvo este primer problema de la práctica. Bien, me voy a brincar al problema número 3, porque el problema número 2 complementa el 1 y el 3. El problema número 3 me dice implementar un circuito codificador de prioridad como se muestra en la figura. Y aquí vamos a usar una estructura que se llama case when. El circuito codificador lo tengo aquí en un diagrama a bloques. Podrán observar que este se caracteriza por tener entradas de 0 a 9. Recuerden que aquí la relación es 2 a la n por generar en la entrada las 16 entradas, pero para este circuito, que es un codificador de prioridad, solamente vamos a manejar entradas de 0 a 9. Las salidas van a ser esos 4 bits, y podrán observar en la tabla que tengo aquí que lo que se genera en las salidas son valores binarios de 0 a 9. El codificador de prioridad, podrán observar en este triángulo que aquí abajo esta X, acuérdense que corresponde a un valor, no importa, puede ser indistinto el 1 o puede ser el 0, y para representarlo en VHDL, una condición no importa, es con un guión medio. Si ustedes no quieren utilizar la condición de no importa, pueden llenar toda esta parte con ceros y utilizar esa tabla. Ok, antes de poder definir el problema número 3, pues vamos a ver un ejemplo de la estructura case when. Y para ello vamos a recordar el decodificador BCD a 7 segmentos. En este caso voy a usar un display ánodo común. Recuerden que el convertidor BCD a 7 segmentos lo que hace es que ingresa un binario de 0 a 9
con 4 bits, y a la salida yo controlo los segmentos para formar los números del 0 al 9. Recuerden que aquí, como yo tengo un display a nodo común, voy a activarlo con salidas en bajo. Si yo observo la tabla, podremos tener que para la combinación 0, yo debo de visualizar en el display el número 0, y para ello lo que hacemos es todos en 0 excepto G. Recuerden que este es un display a nodo común que se va a activar el segmento con ceros. ¿Por qué? Porque la terminal común la conecto a positiva, y lo que yo necesito para activar los segmentos pues son las tierras o los ceros que me van a generar el encendido de los segmentos para visualizar la información. Podrán observar que esta tabla ya la conocemos, incluso hicimos un diseño por ahí anteriormente de alguna forma algebraica para resolverlo. Y esta tabla me va a servir para poder describir la estructura case-when. Algo nuevo que vamos a ver aquí es algo llamado vector. Un vector es una forma abreviada de describir muchas entradas. Si ustedes recuerdan en la tabla anterior, yo tengo que las terminales de entrada van de A3 a A0 y las salidas van de D6 a D0, que corresponden a los segmentos, y estas variables de entrada corresponden al código BCD. Entonces, la forma de describir, para no estar tecleando en la arquitectura o describiendo A3, A2, A1 o A0, se utiliza una estructura que se llama vector. La sintaxis es la que tengo mostrada aquí en pantalla, y para poder tener esas variables como las tengo visualizadas en la tabla, utilizo la descripción de 3 a 0 y para las salidas de 6 a 0, y de esa forma voy a tener ordenadas las entradas y las salidas de acuerdo a la tabla que yo tengo disponible o tengo visualizada. ¿Sale? Ok, si yo me voy a la parte del cuerpo del programa, que es la arquitectura, nuevamente vamos a hacer uso de un proceso. Recuerden que ese proceso es una lista de instrucciones de manera secuencial, y mi lista sensitiva va a corresponder a las variables de entrada. Si ustedes recuerdan, esas variables de entrada es el código BCD que se va a generar a la entrada de este dispositivo. La estructura case-when lo que me permite es fácilmente una tabla transportarla en código VHDL, como está mostrado aquí en la sintaxis, y de esa forma acelerar la ejecución en la implementación en código VHDL. No hay que sacar ecuaciones booleanas para poderlas implementar, sino que simplemente colocamos, si ustedes observan, prácticamente la misma tabla. Esta parte de aquí es el código BCD de 0 a 9, y de este lado tengo la codificación del display del 0 al 9. Display del 0 al 9. Nuevamente igual hay que terminar aquí el case, hay que terminar el proceso, y aquí termino la parte de la arquitectura. Esta estructura me va a ayudar a poder resolver el codificador de prioridad. Lo que yo tengo que sustituir en la arquitectura es prácticamente esta tabla para poder resolver el problema número 3, y tener cuidado de que en la entidad describa yo el vector que va a definir la entrada y el vector que va a definir la salida. Entonces, de esa forma, con esta estructura, rápidamente un comportamiento de una tabla lo puedo implementar con la estructura case-when. Ok, ahora sí vámonos al problema número 2, en donde hay que implementar un decodificador muestra aquí en pantalla. Recuerden que un decodificador, en las entradas se genera el binario natural, y las salidas solamente se selecciona una sola salida. Este tiene algunas variantes.
Aquí podremos observar en la tabla de verdad que efectivamente tengo las combinaciones en binario con 3 bits que corresponden del 0 al 7. Y las salidas, recuerden que en el decodificador se va a seleccionar una sola salida. Podrán observar que aquí a la salida de las terminales tengo un círculo que corresponde a un inversor. Y entonces, en lugar de tener una diagonal de unos, como lo habíamos visto anteriormente en el video anterior, yo tengo ahora una diagonal de ceros. Eso lo va a provocar estos inversores y entonces la nueva tabla o el nuevo comportamiento que yo debo de programar es el que está mostrado aquí. Algo diferente también es que yo tengo una llave de acceso. Es decir, tengo una condición que se debe de cumplir para que este circuito funcione. Y tengo estas terminales de entrada que son E1, E2 y E3. Podrán observar que aquí está negada E1 y E2 y E3 no está negada. Entonces, la combinación que me va a activar este decodificador va a ser que E1 es igual a 0, E2 es igual a 0 y E3 tiene que ser igual a 1, y en ese momento es cuando va a entrar en función este decodificador. Si ustedes empiezan a observar, si tengo una condición, utilizo la estructura if then else, utilizo la estructura case when. Por eso es que me atreví a ver primero el problema número 1 y el problema número 3, porque el problema número 2 engloba estas dos estructuras. Si nosotros vemos el código en VHDL, podremos observar que en la descripción de la entidad tengo el vector de entrada que corresponde a las entradas I0, I1 e I2. La llave de acceso, que también es un vector de entrada. Aquí podemos observar que es un vector de entrada. Y mis salidas va a ser este vector O, que corresponde a las salidas del dispositivo. Nuevamente vamos a utilizar un proceso porque hay una secuencia de instrucciones que se tienen que ejecutar. ¿Cuál sería mi lista sensitiva de este proceso? Pues las variables de entrada. Si ustedes observan, aquí de colocar I0, I1, I2, E1, E2, E3, porque estamos utilizando la descripción del vector y eso de alguna manera me facilita o me reduce la visualización de la información. Con que yo ponga I y yo ponga VHDL entiende que son todas estas entradas y estas que corresponden a la llave de acceso. Ok, comenzando yo la estructura del if then else, puedo observar que la llave de entrada, recuerden aquí es 001. ¿Por qué está al revés aquí? Porque si ustedes observan en el vector, yo estoy describiendo en forma descendente, es decir, desde E3 hasta E1. Y entonces la combinación aquí simplemente se voltea y por eso es que yo tengo, si E es igual a 1, 0, 0, entonces realizas este proceso y en el caso de que no, mi salida va a ser, todas las salidas van a ser igual a 0. Esa es la estructura del if, si ustedes pueden observar, en la que si se cumple la condición de la llave, se realiza un proceso y en el caso de que no, pues simplemente bloqueo toda la salida y en cualquier combinación que no sea la llave de acceso, pues simplemente las salidas son iguales con 0. Podrán observar que aquí adentro está la estructura del case when y nuevamente esta columna va a corresponder al vector de entrada I y esta de acá corresponde a la salida, que es el comportamiento de este decodificador. Podrán observar que aquí efectivamente tengo ese comportamiento en el dispositivo. Ok, no sé si hasta el momento tengan dudas. Recuerden que lo que hay que entregar es el planteamiento de la solución. Hay que entregar los circuitos a bloques y hay que entregar un previo en VHDL.
El video que hay que realizar a continuación corresponde a esta práctica. La recomendación es no exceder los 5 minutos para que podamos agilizar los procesos de revisión y los procesos de subir los videos a la página que corresponde. Yo les agradezco la atención. Nuevamente es un gusto saludarlos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima.